Hola genios, ¿tienen ganas de aprender? Bienvenidos a este su canal, el canal del profe Quique, y el día de hoy vamos a resolver ejercicios de funciones y modelos propuestos en el libro Cálculo de una variable de James Stewart, séptima edición de la sección 1.1. En este video le vamos a hallar el dominio y le vamos a realizar la gráfica a esta función. Con la gráfica de paso le vamos a hallar el rango a la función. Vemos que esta función f está definida a trozos o definida por secciones. ¿Por qué? Porque para valores de x menores o iguales que menos 1 utilizamos esta parte de arriba de la función, es decir, x más 2, que es una función lineal porque el mayor exponente de la x es un 1, aquí se asume que hay un 1. Y para x mayores que menos 1 vamos a utilizar esta otra función, x al cuadrado, que es una función cuadrática porque el mayor exponente de la variable es un 2. Por eso decimos que esta función está definida a trozos. Entonces la parte de arriba de la función nos va a dar como resultado una función lineal. Las funciones lineales, su gráfica nos da una línea recta. Y para la parte de abajo de la función, es decir, para x mayores que menos 1, tenemos una función cuadrática. Las funciones cuadráticas nos dan parábolas. Como es una función, esa parábola va a abrir hacia arriba o hacia abajo. En anteriores videos ya expliqué cómo graficar funciones lineales y funciones cuadráticas. Les voy a dejar en la descripción del video esos videos para que vayan a verlo. Empezamos con la parte de arriba de la función, es decir, para x menores o iguales que menos 1. Como aquí está la rayita del igual, el menos 1 se está incluyendo. Para graficar funciones lineales, porque aquí tenemos una función lineal, vamos a asignar valores arbitrarios de x. En este caso, como el menos 1 se está incluyendo, yo voy a empezar con el valor de x igual menos 1. Si x es igual a menos 1, entonces vamos a hallar f de menos 1. F de menos 1, como el menos 1 se está incluyendo aquí y no acá, vamos a usar x más 2. Pero aquí la x la vamos a reemplazar por este valor de aquí, por el menos 1. Como dice x más 2 y x vale menos 1, nos va a quedar menos 1 más 2. Y menos 1 más 2 pues nos daría 1 positivo. Para la parte de arriba de la función ya tenemos un valor que se obtuvo con x igual menos 1. Vamos a obtener otro valor, pero que esa x sea menor o igual que menos 1. Puede ser, por ejemplo, el menos 2, porque el menos 2 es menor que menos 1. Entonces, si x es igual a menos 2, vamos a hallar ahora f de menos 2. Como menos 2 es menor que menos 1, estamos acá en la parte de arriba de la función. La x la voy a reemplazar ahora por menos 2, nos va a quedar menos 2 más 2. Menos 2 más 2 nos daría 0. Ya tenemos dos valores para la parte de arriba de la función. No necesitamos más valores porque esta función es lineal. Para graficar funciones lineales basta con tener dos valores, porque la gráfica es una línea recta que una de estos dos valores, que una de estos dos puntos en el plano cartesiano. Entonces pasamos a la parte de abajo de la función, es decir, para x mayores que menos 1. Aquí tenemos una función cuadrática. Cuando realizábamos la gráfica de funciones cuadráticas, yo primero recomendaba que halláramos el vértice de esa función cuadrática. Las funciones cuadráticas se suelen representar de esta forma: ax al cuadrado más bx más c, y el vértice se halla con esta expresión. Menos b sobre 2a nos va a dar el valor de x, y f de menos b sobre 2a nos da el valor de f de x. F de x se suele representar en el eje y. Entonces, x es igual a menos b sobre 2a para hallar el vértice. Vamos a escribir aquí vértice. Entonces, menos b sobre 2a. ¿Cuánto vale b? B es el coeficiente de la x. La función es x cuadrado. Vemos que no hay un término que contenga a la x. Entonces b vale 0. Entonces nos daría menos 0. Bueno, menos 0 es 0. Sobre 2a, es decir, 2 por a. ¿Pero cuál es a? A es el coeficiente del x al cuadrado. Aquí sí tenemos un x al cuadrado. Su coeficiente, aquí hay un 1. Como no se escribe ningún número, se asume que es un 1. Entonces 2 por a, pero a vale 1, sería 2 por 1. 0, 2 por 1, 2, 0 entre 2 nos da 0. Es decir, que el valor de x del vértice es 0. Y ahora el valor de y se obtiene hallando f de menos b sobre 2a. Pero ¿cuánto nos dio menos b sobre 2a? Fue lo que hallamos acá arriba, nos dio 0. Entonces vamos a hallar f de 0. F de 0 nos dice que en la función donde esté la x, la vamos a reemplazar por 0.
Como dice x al cuadrado, sería 0 al cuadrado. 0 al cuadrado nos da 0. Es decir, que el vértice de esta parábola se encuentra en 0,0. Es decir, en el origen del plano cartesiano. En el video donde explicaba cómo graficar funciones cuadráticas después de hallar el vértice, yo decía que hallaran las intersecciones con el eje x y con el eje y. Pero en este caso no voy a hallarlas porque esta función cuadrática es sencilla. Fíjense que tiene un solo término, x al cuadrado. No tiene tres términos como las que graficábamos en ese video. Entonces vamos a asignar enseguida valores arbitrarios de x. Entonces fíjense que los valores de x deben ser mayores que menos 1. Entonces un número mayor que menos 1 puede ser, por ejemplo, el 0. Entonces si x es igual a 0, vamos a hallar f de 0. Pero este valor ya lo hallamos, de hecho es el valor del vértice, vamos a comprobarlo. Si x es igual a 0, como 0 es mayor que menos 1, estamos en la parte de abajo de la función. Como dice x al cuadrado, la x la vamos a reemplazar por 0, sería 0 al cuadrado. 0 al cuadrado es 0. Este valor es el mismo valor del vértice. X igual a 0, f de x es igual a 0. Vamos a asignar otro valor de x que sea mayor que menos 1. Bueno, ya el 0 lo escogimos, vamos a utilizar otro valor que puede ser, por ejemplo, x igual a 1. Traten de asignar valores de x sencillos, que sean números enteros. Entonces, si x es igual a 1, vamos a hallar f de 1. F de 1 nos está diciendo que la x la vamos a reemplazar por 1. Como el 1 es mayor que menos 1, nos encontramos en la parte de abajo de la función. Dice x al cuadrado, pero x vale 1, sería 1 al cuadrado. 1 al cuadrado nos da 1 por 1, que es 1. Vamos a asignar otro valor de x. Aquí no basta con tener dos valores porque es una función cuadrática, no es una función lineal como la parte de arriba. Para las funciones cuadráticas sí hay que tener más de dos valores. Entonces, otro valor de x mayor que menos 1, ya asigné el 0, asigné el 1, vamos a asignar ahora el 2. Si x es igual a 2, entonces voy a hallar f de 2. Entonces voy a reemplazar ahora la x por 2. Como dice x al cuadrado, sería 2 al cuadrado. 2 al cuadrado sería 2 por 2, que nos da 4. Con estos tres valores ya podemos trazar la gráfica de la función. Aquí yo les recomiendo que hallen el valor asumiendo que el menos 1 sí se estuviera incluyendo aquí en la parte de abajo. O sea, vamos a asumir que el menos 1 se está incluyendo aquí para ver qué valor tomaría la función. Es decir, ese valor no lo vamos a ubicar en el plano cartesiano, sino que nos sirve para trazar la gráfica. Entonces aquí vamos a asumir que el menos 1 se está incluyendo en la parte de abajo de la función. Sabemos que no se está incluyendo porque aquí no está la rayita del igual. El menos 1 se está incluyendo es en la parte de arriba. Si el menos 1 se estuviera incluyendo aquí, ¿cuánto nos daría la función? Es decir, ¿cuánto nos daría f de menos 1? Entonces vamos a reemplazar la x por menos 1. Como dice x al cuadrado, sería menos 1 al cuadrado. Menos 1 al cuadrado, todo número negativo elevado a un exponente par nos da un resultado positivo. Y 1 al cuadrado es 1. Es decir, que si el menos 1 se estuviera incluyendo aquí, el valor que tomaba la función acá en la parte de abajo era 1. Este valor no lo vamos a ubicar en el plano cartesiano, pero nos va a servir para trazar la gráfica, es decir, para trazar la curva. Ahora, con estos resultados vamos a realizar una tabla de valores y posteriormente la gráfica en el plano cartesiano. Con los datos obtenidos anteriormente realicé esta tabla de valores. Para la parte de arriba de la función, es decir, para x menores o iguales que menos 1, obtuve estos dos valores de aquí. Fíjense, para la parte de arriba, aquí simplemente dos valores porque la función era lineal. Para graficar funciones lineales solamente basta con tener dos valores. Y para la parte de abajo de la función, es decir, para x mayores que menos 1, aquí sí le di estos tres valores de aquí, porque ya la función no era lineal sino cuadrática. Si la función es cuadrática, sí es necesario tener más de dos valores. En este caso yo le di 3 y además le di un valor adicional, asumiendo que x igual a menos 1 se estuviera incluyendo aquí, en esta parte de abajo de la función. Si x igual a menos 1, f de menos 1 nos dio 1, pero este 1 recuerden que no se está incluyendo, porque el menos 1 se incluye en la parte de arriba. Entonces, empezamos con los valores de x más 2, es decir, para x menores o iguales que menos 1. El primer valor fue menos 2 en x,
0 en f de x. F de x lo voy a ubicar en el eje de las y. Entonces en el plano cartesiano voy a ubicar menos 2 en x, 0 en y. X se encuentra en el eje horizontal, en el eje de las abscisas. Menos 2 se encuentra aquí. ¿Cuánto vale y? 0. 0 en y se encuentra aquí, en el eje vertical, se encuentra aquí. Entonces menos 2 en x, 0 en y. El punto nos quedaría aquí. Fíjense que este punto está en menos 2 en x y en y se encuentra a una altura de 0, porque está sobre el eje. El siguiente punto, x igual menos 1, y igual 1. X igual menos 1, x en el eje horizontal, el menos 1 se encuentra aquí. Y igual 1, 1, y se encuentra en el eje vertical, el 1 está aquí. Entonces trazamos una línea punteada vertical en el menos 1, trazamos una línea punteada horizontal en el 1, la intersección se formó aquí. Como aquí la función es lineal, con esos dos valores vamos a trazar una línea recta que une esos dos puntos, porque las funciones lineales, su gráfica es una línea recta. Pero esa línea no se debe extender más allá del menos 1, porque fíjense que solamente puede existir para x menores o iguales que menos 1, es decir, para acá, para la izquierda del menos 1. Para la derecha del menos 1, esa línea no se debe extender. Fíjense que tracé la línea que uniera esos puntos, pero esa línea no tomó valores más allá del menos 1, es decir, valores a la derecha del menos 1. En cambio, a la izquierda sí se pudo extender porque estos valores de acá en x son menores que menos 1. Porque acá se encuentra el menos 3, menos 4 y así hasta el infinito negativo. Ahora hacemos lo mismo para la parte de abajo de la función, es decir, para x al cuadrado. El primer valor que obtuvimos fue 0 en x, 0 en y, que incluso fue el vértice de la parábola que hallamos, nos dio 0,0. 0,0 es el origen, se encontraría aquí. Otro valor fue x igual 1, y igual 1. X igual 1 se encuentra aquí, y igual 1 se encuentra acá. Trazamos una línea punteada vertical en este 1 en x, una línea punteada horizontal en este 1 en y, la intersección se formó aquí. El otro valor que obtuvimos fue x igual 2, y igual 4. X igual 2 se encuentra aquí, y igual 4 se encuentra acá. Entonces trazamos una línea punteada vertical en el 2. Trazamos una línea punteada horizontal en el 4. La intersección se forma aquí. Entonces la parábola debe pasar por estos tres puntos. Algo que les dije en el video donde graficábamos funciones cuadráticas es que si el coeficiente del x al cuadrado, es decir, si el a, el número que está aquí, es mayor que 0, la parábola abre hacia arriba. Y si el coeficiente del x al cuadrado es negativo, entonces la parábola abriría hacia abajo. Aquí el coeficiente se asume que hay un 1, el 1 es positivo, entonces ya yo sé que esta parábola abre hacia arriba. Y como este es el vértice, ya yo sé que la gráfica va a ser así y así. Pero como solamente puede existir para valores mayores que menos 1, esta parábola no puede tomar valores acá, a la izquierda del menos 1. Pero en la derecha sí se puede extender hasta cualquier valor. Otro valor que le dimos a x al cuadrado es asumir que el menos 1 se estaba incluyendo. Si x era igual a menos 1, f de menos 1 nos dio 1. Es decir, menos 1 en x, 1 en y. Es este mismo punto de aquí, es decir, se uniría con el punto menos 1,1 de la parte de arriba de la función. Es decir, que la parábola va a tomar esta forma. Y así nos quedaría la gráfica de la función. Este valor aquí de menos 1, 1 debería ir una bolita sin rellenar porque el menos 1 no se está incluyendo aquí, pero la bolita quedó rellena porque para x igual menos 1, la función de arriba, que era una función lineal, menos 1 más 2, nos dio el mismo 1. Entonces la bolita que estaba aquí sin rellenar quedó rellena por la parte de arriba de la función. Y esta sería la gráfica. Ya con la gráfica podemos hallar el dominio y el rango. El dominio son los valores que puede tomar la variable independiente x. X lo ubicamos en el eje horizontal, en el eje de las abscisas. Aquí vemos en la gráfica cuáles son los valores que puede obtener x. Esta línea recta de acá se va a extender hacia abajo y hacia la izquierda. Como se va a extender hacia la izquierda, entonces los valores de x pueden iniciar en el menos infinito, es decir, en el infinito negativo. La línea llega hasta aquí, el menos 1 se está incluyendo porque esta bolita está rellena, continúa después hacia acá, y esta línea se va a extender hacia arriba y hacia la derecha. Como se extiende hacia la derecha, esos valores de x pueden llegar hasta el infinito positivo. Es decir, que x puede tomar cualquier valor, es decir, el dominio de la función sería todos los reales. En forma de intervalo sería el intervalo que inicia menos infinito hasta el infinito positivo.
Tanto el infinito negativo como el infinito positivo van con intervalos abiertos, es decir, con paréntesis. Asimismo, hallamos el rango de la función. El rango son los valores que puede tomar la variable dependiente f de x. F de x la ubicamos en el eje y. Para el rango vemos cuál es el valor más bajo de la función. No crean que es este valor de aquí, porque fíjense que esta línea recta se tiende hacia abajo y hacia la izquierda. Como se extiende hacia abajo, entonces esa línea va a llegar hasta el menos infinito. Entonces el rango de la función iniciaría en menos infinito. ¿Hasta dónde? ¿Cuál es el valor más alto que puede tomar la función? No crean que es este de aquí, porque fíjense que después esta función se extiende hacia arriba y hacia la derecha. Como se extiende hacia arriba, va a llegar hasta el infinito positivo. Entonces el rango de esta función también sería todos los reales, o el intervalo que inicia en menos infinito y termina en el infinito positivo. Entonces ya tenemos el dominio, el rango y la gráfica de esta función definida a trozos. Bueno, genios, espero que les haya gustado este video. Si es así, denle like, suscríbase y comparta para que más personas puedan ver este contenido. Si tienes algún tema en específico que te gustaría que explicara en los próximos videos, házmelo saber en la caja de comentarios. Nos vemos.